La farmacología es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo. Es una ciencia muy antigua, ya que desde siempre el hombre ha utilizado sustancias con el fin de conseguir objetivos terapéuticos, si bien su consolidación como disciplina científica va pareja al desarrollo de la química. Su objetivo es utilizar los fármacos para proporcionar un beneficio al paciente. Dado que es una ciencia muy amplia para su estudio, se suele dividir en varias partes. Así, la farmacoquímica, la farmacognosia y galénica estudian el fármaco de forma aislada. La farmacodinámica, farmacocinética, farmacogenética y cronofarmacología estudian la relación entre el fármaco y el organismo. Y por último, la farmacología clínica y terapéutica estudian el uso terapéutico del fármaco. Es conveniente distinguir dos conceptos básicos que en ocasiones se utilizan indistintamente y pueden dar lugar a error. Son el de fármaco y medicamento. Un fármaco es toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo, mientras que un medicamento es la sustancia o conjunto de sustancias destinadas a ser utilizadas en el ser humano o en animales que tienen propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades. Podemos decir, pues, que el medicamento es un principio activo, fármaco, elaborado para su uso. Por otra parte, una especialidad farmacéutica es el medicamento de composición e información definidas, con forma farmacéutica y dosificación determinada, y dispuesto y acondicionado para su venta al público. Se trata, por lo tanto, del preparado concreto que se adquiere en las oficinas de farmacia. Este manual pretende ser un texto de consulta general. Para ampliar información sobre cualquier aspecto señalado en este manual, se recomienda consultar la bibliografía final, así como la bibliografía especializada existente para cada uno de los temas. Además, conviene recordar que la farmacología es una ciencia en continuo desarrollo, por lo que siempre es aconsejable estar actualizado respecto a nuevas indicaciones o reacciones adversas de los fármacos ya existentes, así como a la aparición de nuevos principios activos para el tratamiento o diagnóstico de enfermedades. No podemos olvidar que para los profesionales de enfermería es fundamental disponer de un conocimiento adecuado y actualizado de los fármacos que utilizan. Por favor, quisiera saber si se escucha ya con claridad. Sí, Miss. Sí, ya. Sí, profesora. Ya, muchas gracias. Listo. Prescripcionenfermera.com. Tema 2. Farmacocinética. Mecanismos de absorción. Cuando se administra un fármaco ha de llegar a su lugar de acción, alcanzar una concentración adecuada para producir el efecto y posteriormente debe ser eliminado. Para ello ha de sufrir una serie de procesos que, de forma general, incluyen la absorción, distribución, el metabolismo y la excreción. Todos estos procesos ocurren simultáneamente, es decir, podemos tener fármaco absorbiéndose y a la vez fármaco distribuyéndose, metabolizándose o excretándose. La farmacocinética es la parte de la farmacología que se dedica a estudiar estos procesos. Absorción. La absorción estudia la entrada de los fármacos en el organismo desde el lugar donde se administran. Se entiende por absorción el paso a través de las membranas celulares. Este paso dependerá de factores como la liposolubilidad o el grado de ionización, además de otros factores como las características de preparación farmacéutica, el lugar de absorción y los fenómenos de eliminación presistémica, como por ejemplo el primer paso hepático, que provocan que una parte del fármaco sea destruido antes de llegar a la circulación sistémica. Así, por lo general, los fármacos liposolubles, de peso molecular pequeño y que se encuentran no ionizados, tendrán mayor facilidad para atravesar las membranas biológicas. Los fármacos pueden atravesar las membranas biológicas por varios mecanismos. Los más importantes son difusión pasiva, difusión a través de poros o filtración, transporte mediado por transportadores o transporte activo, endocitosis, exocitosis, otros sistemas. A continuación describiremos cada uno de ellos. Difusión pasiva. Es el medio utilizado por la mayoría de los fármacos. El fármaco pasa la membrana por disolución en la bicapa lipídica.
Se produce a favor de un gradiente de concentración y sin gasto energético. La velocidad de paso depende de la concentración de fármaco. A mayor concentración, mayor velocidad, hasta que se igualen las concentraciones a ambos lados de la membrana. Se entiende por velocidad de difusión la cantidad de sustancia que difunde por una unidad de tiempo. La difusión pasiva sigue una cinética llamada de primer orden y se rige por la ley de Fick. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles y por lo tanto son electrolitos que en disolución se encuentran en dos formas, ionizada o no ionizada. La fracción ionizada es hidrosoluble, mientras que la no ionizada es liposoluble y por lo tanto es la única que tiene facilidad para atravesar la membrana. La cantidad de fármaco ionizado o no ionizado depende de tres factores: la naturaleza ácida o básica del fármaco, el pH del medio, el pK del fármaco, valor de pH al cual el 50% del fármaco está ionizado. El pK y el pH se relacionan por medio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que permite conocer la fracción de fármaco que se ioniza y la que queda sin ionizar. Las variaciones de pH condicionan, por lo tanto, la cantidad de fármaco ionizado y sin ionizar, y por lo tanto la cantidad de fármaco que atraviesa la membrana, lo que significa que modificando el pH podemos alterar la cantidad de fármaco que pasa a las membranas biológicas. Este aspecto resulta de especial interés cuando se quiere acelerar la eliminación de un fármaco a través de la orina o cuando se bloquea la absorción por el uso de sustancias que alteran el pH. Difusión a través de poros o filtración. Es el paso a través de los canales acuosos situados en la membrana para sustancias con bajo peso molecular y con carga negativa. El paso de sustancias con carga positiva se realiza mediante transporte activo. La velocidad de filtración depende del tamaño de los poros. Transporte activo o transporte mediado por transportadores. Se trata de sustancias de naturaleza proteica que captan el fármaco a un lado de la membrana y lo trasladan al otro lado. Puede ser pasivo sin gasto energético, en cuyo caso se habla de transporte. A ver, por favor. La alumna... ya apagó. Por favor, mantengan sus micros apagados. Disculpen los demás alumnos. Facilitado o con gasto energético, transporte activo. A diferencia de la difusión pasiva, este proceso puede saturarse y la velocidad de paso deja de aumentar. Además, se puede producir competición con otras sustancias que utilicen el mismo transportador. Los procesos saturables siguen una cinética de orden mixto y se rigen por la ecuación de Michelis-Enter. Este tipo de transporte tiene especial importancia en la barrera hematoencefálica, el tubo digestivo, el túbulo renal, las vías biliares o la placenta. Endocitosis y exocitosis. Son mecanismos que permiten a las macromoléculas y partículas entrar en la célula o ser eliminadas de ella respectivamente. Implican la rotura de la membrana celular. En la endocitosis se forma una invaginación que posteriormente se cierra, dando lugar a una vacuola que es liberada al citoplasma. Se plantea esta vía como opción para liberación de fármacos de forma selectiva en el interior celular. La exocitosis es el proceso contrario en el que la membrana se abre para permitir la salida de componentes celulares. Es el mecanismo por el que se liberan muchos neurotransmisores y hormonas. Otros sistemas incluyen la utilización de ionomorfos o liposomas. Tienen menor importancia cuantitativa que los anteriores. Entre los factores que alteran la absorción encontramos factores fisiológicos como la edad, el embarazo o la presencia de alimentos, factores patológicos como enfermedades que cursan con diarrea, vómitos o alteraciones de la absorción, y factores iatrogénicos debidos a interacciones o incorrecta administración de los preparados. La biodisponibilidad de un fármaco corresponde a la cantidad de un fármaco que accede a la circulación sistémica y que se encuentra, por tanto, en condiciones de producir el efecto. La biodisponibilidad de un fármaco tiene mayor interés clínico que la propia absorción, y es habitual referirse a la absorción de un fármaco
cuando realmente estamos describiendo su biodisponibilidad. La biodisponibilidad solo tiene en cuenta la concentración en sangre, pero no el tiempo que tarda en alcanzarse. Para hablar de la concentración, según el tiempo en que se alcanza, se utiliza el término bioequivalencia. Dos fármacos, por tanto, serán bioequivalentes si alcanzan la misma concentración en sangre en el mismo tiempo o en un intervalo cercano. Para la mayoría de los fármacos, sus efectos guardan estrecha relación con sus niveles plasmáticos, y hablamos de concentración mínima eficaz, CME, para referirnos a la concentración necesaria para producir el efecto, y concentración mínima tóxica, CMT, entendida como aquella que si se supera origina efectos tóxicos. La diferencia entre ambas, la llamada concentración eficaz o margen terapéutico. Los llamados fármacos de margen terapéutico estrecho son aquellos en los que la diferencia entre la concentración eficaz y tóxica es pequeña. Los niveles plasmáticos de un fármaco no son homogéneos, sino que varían a lo largo del tiempo. Así se obtiene la curva de niveles plasmáticos que refleja la concentración del fármaco en sangre en función del tiempo transcurrido. En una administración por vía oral, la curva de niveles plasmáticos tendrá una forma similar a la del gráfico. En esta podemos distinguir varios parámetros importantes. La concentración mínima tóxica, CMT. Concentración mínima eficaz, CME. Intervalo terapéutico, IE. Cmax, o concentración máxima que se alcanza en el plasma. Como para muchos fármacos la concentración plasmática guarda relación con los efectos, es de esperar que en el momento de máxima concentración, los efectos sean más intensos. Periodo de latencia. Es el tiempo que transcurre desde que se comienza a administrar el fármaco hasta que éste alcanza la concentración mínima eficaz. Para evitarlo o disminuirlo, podemos administrar el fármaco por vía intravenosa directamente a la concentración eficaz. AUC, o área bajo la curva plasmática, refleja la biodisponibilidad del fármaco. Prescripcionenfermera.com. Tema 3. Farmacocinética. Distribución. La distribución es el reparto del fármaco por el organismo y permite su acceso a los diferentes órganos donde va a actuar o va a ser eliminado. Además, la distribución del fármaco condiciona las concentraciones que alcanzará en cada tejido. Cuando se precisan efectos en áreas especiales, como por ejemplo el sistema nervioso central, o en caso de las mujeres embarazadas, la distribución adquiere una especial relevancia. También permite explicar el retraso en el comienzo de la acción de algunos fármacos o la finalización del efecto de otros. El fármaco en el plasma puede viajar de forma libre o unido a proteínas plasmáticas. La mayoría de los fármacos se une a la albúmina, aunque también puede unirse a otras proteínas como la alfa-glucoproteína, la transcortina o los propios hematíes. La unión de los fármacos a proteínas plasmáticas es muy variable, haciendo que el porcentaje de fármaco libre oscile según el fármaco del que se trate. Habitualmente, el porcentaje de unión a proteínas de un fármaco permanece constante dentro de un intervalo, aunque en algunos fármacos puede darse situaciones de saturación de la unión con incremento de la fracción libre. Solo la fracción libre difunde a los tejidos y puede por lo tanto producir el efecto farmacológico. Entre los factores que pueden variar la unión del fármaco a proteínas, encontramos algunos como la hipoproteinemia, y más en concreto la hipoalbuminemia o las interacciones con otros fármacos o con sustancias endógenas que compitan por unirse a las mismas proteínas. Por último, hay que tener presente que algunas enfermedades, sobre todo de origen hepático o renal, pueden afectar a las proteínas y por lo tanto ocasionar variaciones en la unión de los fármacos, que de no ser tenidas en cuenta, pueden llevar a variaciones de los efectos del fármaco. El fármaco disuelto en la sangre pasa de los capilares a los tejidos a favor de un gradiente de concentración. Los fármacos muy liposolubles acceden con facilidad a los órganos muy irrigados y con mayor dificultad a los tejidos poco irrigados. Muchos fármacos presentan afinidad por determinados tejidos en los que alcanzan concentraciones elevadas. Esto puede reducir la concentración del fármaco en su lugar de acción. El acceso a áreas especiales como el sistema nervioso central, el ojo, la circulación fetal o la leche
presentan características propias, ya que en estas áreas el transporte suele tener lugar por mecanismos de transporte activo. La barrera hematoencefálica y la barrera placentaria son estructuras que dificultan el paso de fármacos y otras sustancias al sistema nervioso central o a la circulación fetal, respectivamente. Esto ocasiona, por ejemplo, que los fármacos que ocasionan sus efectos en el sistema nervioso central necesiten una formulación química adecuada para atravesar la barrera hematoencefálica. El volumen de distribución aparente es el cociente entre la cantidad de fármaco administrada y la concentración alcanzada en el plasma. Se dice que es un volumen aparente, ya que normalmente no se refiere a un volumen fisiológico identificable, sino al volumen necesario para contener todo el fármaco en el cuerpo a las mismas concentraciones que está presente en sangre o plasma. Un volumen de distribución bajo indica por lo general que el fármaco está fuertemente unido a proteínas y un volumen alto lo contrario. Entre otras cosas, el volumen de distribución se utiliza en el cálculo de la dosis necesaria para alcanzar las concentraciones eficaces. Por ejemplo, si sabemos que la concentración terapéutica de un fármaco son 5 miligramos litro y que su volumen de distribución es de 130 litros, bastará multiplicar la concentración terapéutica por el volumen de distribución para determinar la dosis inicial necesaria con la que se alcanzará la concentración eficaz. En este caso, 650 miligramos. Hay múltiples factores que pueden variar el volumen de distribución y por tanto hacen necesario ajustes en la dosificación. Entre ellos, podemos mencionar factores que alteren el volumen real, edemas, derrames, obesidad, etc., o factores que alteren la unión a proteínas. De manera teórica, se establecen tres modelos generales de distribución de los fármacos. El modelo monocompartimental, en el cual el fármaco se distribuye de forma rápida y uniforme por todo el organismo como si éste estuviera formado por un único compartimento. El modelo bicompartimental, en el que los fármacos que se administran por vía intravenosa difunden con rapidez al compartimento central y con más lentitud al compartimento periférico. El modelo tricompartimental, en el cual los fármacos se unen a determinados tejidos y son liberados lentamente. La mayoría de los fármacos se distribuye según el modelo bicompartimental. Los modelos de distribución ayudan a entender la velocidad de acción de los fármacos. Así, cuando el efecto se produce en el compartimento central, hay un paralelismo entre la concentración sanguínea y los efectos. Sin embargo, cuando el efecto se produce en el compartimento periférico, hay una disociación entre las altas concentraciones plasmáticas y las bajas tisulares, que ocasiona que los efectos sean más retardados. Prescripcionenfermera.com. Tema 4. Farmacocinética. Metabolismo. El metabolismo o la biotransformación con frecuencia implica la inactivación del compuesto original, pero hay situaciones en las que algunos metabolitos son iguales de activos o incluso más que el compuesto original, lo que puede producir prolongación de los efectos. Otras veces el resultado del metabolismo son los metabolitos tóxicos. Incluso en ocasiones, el metabolismo origina la transformación de sustancias inactivas en sustancias activas. Hablamos en ese caso de profármacos, fármacos inactivos que se activan tras metabolizarse. El principal órgano donde tiene lugar el metabolismo es en el hígado, aunque también tiene capacidad metabólica otros órganos como los pulmones, el riñón o la propia sangre. En el hígado, el metabolismo puede tener lugar mediante dos tipos de reacciones. Las llamadas reacciones de fase 1, que incluyen reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis destinadas a convertir las sustancias que van a ser eliminadas en más polares y más hidrosolubles. De todas ellas, las más utilizadas por los fármacos son las de oxidación y el sistema más utilizado el sistema oxidativo de microsomas hepáticos, denominado citocromo P450. Este sistema participa en el metabolismo de numerosas sustancias endógenas. El proceso de oxidación, en ocasiones, origina radicales libres que son tóxicos para las células. En la especie humana se han identificado entre 25 y 30 citocromos P450. Se nombran con el prefijo CYP, seguido de un número que designa la familia, una letra que indica la subfamilia y un número que señala la forma individual.
Las tres principales familias implicadas en el metabolismo hepático de los fármacos son la CYP1, la CYP2 y la CYP3, y las formas más usadas son la CYP2D6 y la CYP3A4. Las reacciones de reducción e hidrólisis son menos frecuentes. Las reacciones de fase 2 son reacciones de conjugación en las que el fármaco procedente de la fase 1 se acopla a un sustrato, con lo que aumenta de tamaño y puede ser eliminado más fácilmente. Requiere aporte de energía y pueden intervenir diversas sustancias. Los fármacos utilizan la misma ruta y sistemas metabólicos que las sustancias endógenas, lo que en ocasiones puede llevar a situaciones de competición por metabolizarse. Aunque lo habitual es que los fármacos pasen por las fases 1 y 2 de forma secuencial, es también posible que solo pasen por la fase 1 o solo por la 2, o incluso que pasen primero por la fase 2 y luego por la fase 1. También hay que tener en cuenta que hay fármacos que se eliminan de forma activa sin ser metabolizados. Múltiples factores pueden afectar el metabolismo. Entre los más habituales están la edad, especialmente importante en las etapas extremas de la vida. Los sistemas inmaduros de los neonatos y de los recién nacidos provocan que el metabolismo de algunas sustancias no se produzca como en el adulto. Los mecanismos de biotransformación en los ancianos son también imperfectos y pueden aparecer fenómenos de toxicidad. El flujo hepático desciende con la edad a partir de los 25 años. Inductores enzimáticos. Son fármacos o sustancias que aumentan la actividad metabolizante. Esta inducción se lleva a cabo fundamentalmente en el hígado, pero puede desarrollarse en otros sistemas. La mayoría de las veces, las sustancias que se comportan como inductores de su propio metabolismo, esto puede llevar a fenómenos de tolerancia. Un inductor puede afectar a una o varias formas de citocromo P450. Las consecuencias clínicas de la inducción enzimática son variadas. Si el metabolismo da lugar a metabolitos inactivos, la inducción origina una disminución de la intensidad o la duración del efecto del fármaco. Si se suprime el inductor de forma brusca, en estos casos se puede producir toxicidad. Si el metabolito es la forma activa del fármaco, la inducción puede provocar un aumento de la actividad y si el metabolito es tóxico, la inducción aumenta la toxicidad. Existe la posibilidad de tratar con inductores enfermedades causadas por inmadurez del sistema microsomial hepático. Por último, conviene señalar que algunos contaminantes ambientales, sustancias presentes en la dieta y ciertos productos químicos son inductores enzimáticos importantes. El alcohol es un inductor importante. Inhibidores enzimáticos. Un fármaco puede reducir o inhibir el metabolismo de otro cuando ambos se metabolizan por sistemas enzimáticos comunes. Generalmente se trata de inhibición competitiva. La consecuencia clínica de la inhibición será un incremento de la semivida del fármaco cuyo metabolismo es inhibido, lo cual puede conducir a un incremento de su actividad farmacológica. Se conocen pocas sustancias que tengan un efecto inhibidor prolongado y acusado y ninguna tiene utilidad clínica. El metabolismo microsomial es también inhibido por algunas sustancias como el monóxido de carbono y algunos agentes hepatotóxicos. Factores patológicos. Generalmente se trata de enfermedades hepáticas que provocan alteración en el flujo sanguíneo hepático o en la capacidad metabólica o ambas, y que afectan de forma diferente según el fármaco del que se trate. A ver, vamos a hacer una pausa para que su cabecita no se vaya a, digamos, llenar de tanto contenido. Vamos a dejar unos 10 minutitos, ¿no? Para que caminen y luego continuamos con esta retroalimentación. Y luego ya haremos la práctica donde también vamos a hacer la retroalimentación de las interacciones farmacológicas, que sería el contenido último para nuestra evaluación de la próxima semana. Entonces ya estarían todos los tópicos que hemos tocado en las clases. Bien, entonces unos 10 minutitos aproximadamente y nos volvemos a reencontrar.